Ahora sí, nos metemos de lleno en el mensaje que tenemos en esta noche. Creo que es una serie de mensajes tan rica. Yo la estoy disfrutando, no sé ustedes, y a ver si la padecen los hermanos, no. Yo la estoy disfrutando muchísimo. Y tiene que ver con las dos cartas que Pablo le mandó a los tesalonicenses. Estamos en la primera carta. Y yo sé que ustedes lo saben, pero es bueno repetírselo y decírselo por las dudas. No vamos a ver todo lo que está acá. Sí vamos a extraer algunos pensamientos que tienen que ver con lo que Dios hoy está tratando de completar en nosotros. No vamos a predicar todo lo que dice acá, ni vamos a hacer un estudio exhaustivo, y aunque existan esos estudios exhaustivos, aunque exista una buena exégesis del pasaje, nadie va a llegar a la totalidad de la comprensión y de la descripción de lo que Dios está hablando en estas cartas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, es dinámica, se mueve todo el tiempo. Dice lo mismo, pero en realidad no te está diciendo lo mismo todo el tiempo. Entonces, recibir esto. El mensaje de esta noche titulado Una vida que agrada a Dios, y vamos a poner el énfasis en la voluntad de Dios, y esta voluntad es nuestra santificación. Mira al que tiene al lado y decirle: la voluntad de Dios es tu santificación. Vamos, a 2 o 3 ahí, tocalo al lado. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y para esto vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, y lo vamos a leer hasta el 12 inclusive. Tenemos la versión NBI, y dice de esta manera: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos que hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Padre, gracias. Una vez más estamos con un corazón abierto, con una mente atenta, con oídos abiertos para recibir tu palabra. Yo ruego para que esta noche todos los corazones que están presentes sean como aquella buena tierra, la cual recibe la semilla, la abraza, la hace germinar y produce fruto al 100%. Envías tu palabra para que ella haga en nosotros lo que tú quieres y que ella haga prosperar lo que tú deseas hacer prosperar. Nos encomendamos en tus palabras, que todo lo que hablemos, lo que digamos, lo que se exprese desde este lugar,
contribuya a la madurez, a la edificación y al completamiento de la fe en nosotros. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muy bien. Creo que todos nosotros venimos observando de una manera muy clara hasta este punto de hoy los elogios que Pablo tiene con la iglesia de Tesalónica, una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, una iglesia que hasta Pablo mismo termina siendo, de alguna manera, queda perplejo, asombrado de cómo en tan poco tiempo la fe de ellos había crecido, el amor era evidente, vivían una fe que no era fingida, un amor desbordante. Ellos mismos incluso, recuerdan, lo leímos hace unos sábados atrás, habían terminado, la fe de los tesalonicenses había sido de ánimo y consuelo para Pablo, para Silas, para Timoteo, en medio de las angustias, del sufrimiento. Los tesalonicenses terminaron animando con una fe de no más de 6 meses. Terminaron siendo de consuelo y de apoyo para los apóstoles y para la obra que ellos estaban teniendo en toda la región. Pero llegamos al capítulo 4. Llegamos al capítulo 4 y parece que Pablo cambia el tono. Parece que se acabaron los elogios y comienzan las instrucciones. Comienzan los consejos. Comienzan las instrucciones que vienen de parte del Señor. Los elogios desaparecen y lo que me llama la atención es que Pablo incluso se lo aclara y le dice, miren que estas instrucciones no son de hombres, estas instrucciones son del Señor. Dice, el que rechaza estas instrucciones. A ver, y hago un paréntesis, no quiero perderme mucho en esta introducción, pero hoy vivimos en un siglo, en una generación donde parece que a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, porque yo soy libre y porque tengo el Espíritu y el Espíritu me enseña todas las cosas. Sí, perfecto, pero el Espíritu Santo utiliza, lo aprendimos en el episodio anterior, el Espíritu Santo utiliza personas para completar la fe en nosotros. Y ese completamiento muchas veces tiene que ver con instrucciones, tiene que ver con ordenanzas. No es el decálogo del Pentateuco, no son los 10 mandamientos, no hagas esto, no hagas aquello, sí, haz esto, dobla a la derecha, si mañana te levantás y sale el sol, haz tal cosa. No son esas, tampoco pavadas. Pero son instrucciones que vienen de parte del Señor como advertencias, y Pablo utiliza esa palabra. Como ya les hemos advertido. Así que parece que cuando Pablo estuvo ahí junto con Silas, cuando estuvo con ellos, había dejado muchas instrucciones Pablo. Dice, y esto lo vienen haciendo porque ya se lo habíamos enseñado, ya nosotros le habíamos advertido sobre estas cosas. Es como que Pablo está diciendo, el que avisa no traiciona. Yo ya hablé esto con ustedes, no les estoy sorprendiendo en este escrito, no lo están escuchando por primera vez. Entonces, el mismo Dios que nos ha dado su Espíritu es el que da las instrucciones. Lo dice de esta manera, dice, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Entonces, la razón del por qué vienen las instrucciones a nosotros por medios de vasos de barros, sencillamente tiene que ver porque se nos dio su Espíritu. Dios nunca va a dar una instrucción a personas que no han recibido su Espíritu en primer lugar. Lo primero que recibimos es el Espíritu de Dios que gobierna nuestras vidas. Y cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestras vidas, las instrucciones no vienen y no caen en mí como una demanda, sino como una necesidad que yo tenía en el corazón. Yo tenía la necesidad de oír esa instrucción. ¿A quién le cae como una demanda? Al que no tiene el Espíritu de Dios. Por eso es en otro contexto y en otra carta que Pablo dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no puede discernir las cosas del Espíritu. ¿Cómo haces entenderle? ¿Cómo haces para decirle, para darle una instrucción? No la va a entender. Entonces, Pablo está diciendo, esto es porque ustedes recibieron su Espíritu. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar en el primer siglo, ahí salían Pedro, Juan, salían los apóstoles a predicar, y cuando llegaban a una casa, lo primero que preguntaban es, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Por qué preguntaban? Y porque no vamos a comenzar un trabajo de completar la fe. ¿Qué fe vamos a completar? ¿A quién le vamos a hablar? El mensaje del Evangelio empieza como una semilla, pero luego el completamiento tiene que ir hacia el lugar donde la semilla ya germinó. No vamos a estar regando la tierra y no hay semilla ahí. Ay,
puedo hacer que llueva si me crecen las plantas, pero ¿sembraste? No, pero yo tengo fe que va a crecer. Pero si no sembrás. Entonces, todo lo de Dios que viene a mí está llamado a ser completado, lo aprendimos en el episodio anterior, una fe que se completa, una fe que se perfecciona. Ahora, son mediante instrucciones que vienen por causa de que nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios. Mirá al que tiene al lado y decirle, siento que ya te empezaron a predicar a vos hoy. Relogialo al que está al lado y decirle, ¿el Espíritu Santo mora en tu interior? ¿Cómo te vienen cayendo las instrucciones este último tiempo? Mis hermanos, lo dijimos el jueves en nuestro living, todo comienza en un deseo. Todo comienza en un deseo. Creo firmemente que llevar adelante una vida que agrada a Dios comienza desde ese deseo intenso por agradar a aquel que nos dio su Espíritu y ha derramado su gracia sobre nuestros corazones. Fíjense cómo Pablo está diciéndolo en el versículo 1. Pablo lo está diciendo de esta manera, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Este progreso, y ahora vamos a entrar de lleno, pero déjenme introducirme, este progreso no se da sin antes no esté ese deseo de agradar a Dios. Si está el deseo de agradar a Dios, voy a aceptar instrucciones que tienen que ver con agradar a Dios. Si está el deseo de agradar a Dios, si está el deseo de rendirme, de hacer todo de manera digna, bueno, entonces es en ese lugar, es en ese punto en que yo voy a encontrarme con un corazón que comienza a recibir las instrucciones. Ese deseo intenso de querer agradar a Dios es una de las evidencias más grandes de que la salvación sí está operando en nosotros. Lo hablamos en el living del jueves. ¿Cómo sé que la salvación opera en mí? Porque aquí dentro ya se incendió, ya comenzó a arder un deseo ardiente por agradar a Dios. Es evidente que estamos siendo salvos cuando los deseos de agradarle a Él abundan en nuestro interior. Cuando abunda en mí el deseo de conocerle mucho más. Y cuando abunda el deseo no solo de conocerle más y más, sino de experimentarlo cada día más y más. Siempre lo digo de esta manera, haciendo yo esta seña. Pobre el que no mira y lo escucha nada más el mensaje. Pero yo primero señalo la cabeza y después señalo el corazón. Y yo digo, primero lo conocemos, pero también necesitamos conocerlo. Y este conocer de acá es la experiencia de Cristo salvando mi alma. La experiencia del Señor. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos, y pongan atención al pedido de oración de Pablo. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y en el verso 10, ¿cuál es la primera palabra que aparece? Grítenlo, no tengan miedo. Palabra, no frase. ¡Para! La palabra para indica propósito. Así que retrocedamos un poquitito otra vez. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Porque ahora voy a hacer este nuevo estudio bíblico para conocer más del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? No, porque yo quiero saber más. No, porque yo quiero aprender más de esto. No, porque yo quiero conocer más del otro. Quiero estar seguro de esta doctrina. Ahora voy a conocer la otra doctrina. Ahora voy a conocer aquello. Estos días charlaba con una persona y me dice, ¿vos qué sos, más arminiano o calvinista? ¿What? No te marulles ahí, salí de ahí. Entiendo, hay posturas. Y le decía a esta persona, creo que las dos hablan de lo mismo, de diferentes palabras, con diferentes perspectivas, pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué conocemos? ¿Para qué queremos conocerlo a Él? ¿Para qué? Verso 10. Para que, ¿qué? Que vivan. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra
y crecer en el conocimiento de Dios. Para vivir de manera digna. La otra versión, la Reina Valera, dice para andar de manera digna, agradándole en todo a Dios. Pregunta, ¿se puede agradar en todo a Dios? Sí. Sí que se puede. El tema está en cuánto le estamos conociendo a Él. Y no es este conocer, sino este conocer. Un conocer de aquí, del corazón, que comienza en un deseo. Señor, yo quiero conocerte, quiero tener la experiencia, quiero sentirte. No quiero saber sobre el perdón, yo quiero sentir el perdón. Qué lindo cuando Dios te lleva a situaciones de la vida que tienes que aprender a perdonar. Lo aprendemos porque esa es una actividad del espíritu, no está en la carne. Sí, te perdono. No, pero te perdono acá, libero acá, suelto a la persona desde aquí. Sí, vos sabés que te amo. No, pará, ¿amás? ¿Realmente estás dispuesto a dar la vida por esa persona? ¿Realmente todo lo que tienes, rehusarías a tener todo lo que tienes para que a esa persona le vaya bien? Eso es amor. El amor de Dios, que entregó todo lo que tenía por el rescate de muchos. Mis hermanos, el conocimiento que tenemos del Señor, este conocimiento, no se hace evidente hablando, porque este conocimiento sí, con la lengüita ya nomás, un montón. El conocimiento tampoco se hace evidente definiendo, describiendo cosas que tienen que ver con el Señor, sino que la vida de Dios se hace evidente ¿cómo? Andando. ¿Cuál es tu caminar? ¿Cuál es tu modo de vivir? ¿Cuál es mi modo de vivir? ¿Qué quiero? ¿Qué anhelo? ¿Qué deseo? ¿A quién alaba nuestra manera de vivir? Tu manera de pensar, como dice Filipenses 4:8, cuando Pablo le dice a los filipenses, en esto tienen que pensar ustedes, en lo que es de buen nombre, lo que es digno de confianza, lo que merece alabanza. ¿Hacia dónde apunta mi manera de vivir? ¿Realmente mi vida se inclina al Señor o al sistema? ¿Mi vida ante quién se está inclinando? El conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría y la comprensión espiritual no es para saber más, sino para andar dignamente. Esto es, agradarle a Dios en todo y dar fruto en toda buena obra. Porque si esto sucede, lo tienen ahí en pantalla, en el texto, creceremos en el conocimiento de Dios. ¿En qué conocimiento? En este. En el conocimiento experimental, en ese conocimiento que en griego cuando lo leemos es la palabra ginosko, de ahí viene la palabra ginecología. ¿Qué significa? Conocimiento profundo, conocimiento íntimo. Ese ginosko es conocerlo a Dios. No es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento íntimo, seguro, reservado, pero que se vuelve evidente en mi manera de vivir, en cómo decido, en cómo miro, en cómo hablo, en cómo me comporto con los de afuera. El verdadero conocimiento del Dios Santo cambia nuestra manera de vivir. El verdadero conocimiento del Dios Santo cambia nuestra manera de vivir. Y yo quiero hacerte esta pregunta antes de entrar en el desarrollo del mensaje. ¿Cuánto ha sido transformada nuestra vida? ¿Cuánto hemos cambiado nuestra manera de vivir? ¿Cuánto ha cambiado en este último tiempo? Estos días. ¿Cuánto ha cambiado? Porque esa es la evidencia del verdadero conocimiento de Dios. Vamos a lo nuestro. Quiero desarrollar y quiero marcar en esta noche 3 puntos, que al menos para mí son importantes para entender lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Lo dije al principio, no es todo lo que está en el capítulo 4, pero sí 3 puntos que en lo personal creo que nosotros necesitamos ponerle un énfasis
para que el Señor complete lo que está haciendo en nosotros. En primer lugar, vamos a ver el progreso que agrada a Dios. En segundo lugar, la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, un amor distinguido. Vamos con el primer punto, el progreso que agrada a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 2, dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan, ¿qué cosa? Progresando. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? En el modo de vivir que agrada a Dios. ¿Vieron que hay gente que progresa acá? Pero no así. Hay una pregunta que a veces se hace mucho, ¿no? Y este día escuchaba a un pastor amigo que reflexionaba sobre este punto. Y él me decía, siempre las personas, o nosotros como pastores, como ministros, solemos preguntar, ¿qué es lo último que aprendiste? ¿Qué es lo último que conociste? Y hablamos todo lo que conocemos, lo que hemos meditado, ¿no? Porque leí este versículo, lo cual es súper honorable y válido. No estoy hablando mal de eso. No es primordial, pero es válido. Pero parece que nosotros nos quedamos ahí. ¿Qué conociste del Señor esta semana? ¿Qué aprendiste de Él en esta semana? ¿Qué pudiste entender esta semana de las Escrituras? ¿En qué meditaste? ¿En qué reflexionaste? Siendo que dice Juan, esta fe que tenemos nosotros ha vencido al mundo. La pregunta que deberíamos hacernos no es que hemos aprendido, sino que hemos vencido. ¿Te animás a relojear al que está al lado tuyo? Pregúntale, ¿qué venciste esta semana? ¿Venciste el ocio? ¿El tiempo desperdiciado? ¿Qué has vencido? ¿Venciste la mentira? ¿Venciste la desobediencia? ¿Venciste la lujuria? ¿Venciste la avaricia? ¿Venciste el orgullo? ¿La soberbia? ¿Qué venciste? De algún modo Pablo está indicando estas cosas. ¿En qué tengo que progresar? Progresar en el modo de vivir que agrada a Dios. Seguimos leyendo. Tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. Hermanos, esa vida que agrada a Dios no es estática. Cambia todo el tiempo. Minuto a minuto esa vida está cambiando, está siendo transformada en nosotros. ¿Por qué? Porque la vida que agrada a Dios está llamada a progresar. Como lo mencionábamos al inicio, ese deseo ardiente por agradar a Dios es lo que evidencia que la salvación está trabajando en nosotros, que esa salvación está creciendo, que esa salvación, como lo aprendimos hace 1 año y medio atrás, que lo venimos hablando, esa salvación se expande, explota acá adentro, rompe todo acá adentro, se extiende, se expande, se desarrolla. ¿Cómo? ¿Cómo crece? Vaciándonos. ¿Cómo sé que estoy siendo salvo? Porque estoy cada vez más vacío, estoy pelado. Ni hojita te quedaron. Ay, es que no sabes esta circunstancia que vino en mi vida. Me ha sacudido de tal manera. Bien, salvación. Viene para vaciarnos. El progreso de esta vida que agrada a Dios tiene que ver con un vaciamiento. ¿Cómo experimento que esta vida progresa? Porque me siento cada vez más vacío de mí mismo, pero no solamente trata de ese vacío, porque muchas veces solemos rendir cosas que luego terminan siendo reemplazadas con otras cosas que nosotros agregamos. Así que el modo de vivir que agrada a Dios y que va en progreso, que va en desarrollo, pongan atención, no trata solo de experimentar el vacío del ego, el vacío del yo, sino experimentar en cómo Dios completa lo que Él ha vaciado. Y no como yo vuelvo a completar lo que Dios ya vació. ¿Vieron? No sé si te pasó, a mí me pasó muchas veces, ¿sí? Así que tranquilo, soy el primer pecador en esta noche. Abanderados, algo de esto. Pero no sé si ustedes experimentaron esa sensación de decir, ay sí, porque esto me di cuenta que tenía que rendirlo al Señor. A la semana estaba haciendo otra cosa. No era lo anterior, pero era otra cosa.
Y vos decís, ¡qué necio! Entregué al Señor esto, lo rendí, Él lo alumbró, Él lo extirpó. Y yo, de manera diligente, volví a llenarlo con algo que yo creía que era de Dios. ¿Saben por qué hacemos eso? Porque no nos gusta estar quietos. Porque no nos gusta estar en reposo. Porque nos encanta hacernos los Dios. Nos encanta ocupar el rol del Espíritu Santo porque no soportamos la sensación de no tener nada. Qué hermoso que Dios con tu vida y con mi vida, porque Dios te vacía de tal manera que primero te va a dejar que te sientas vacío. Que en tu vida haya silencio. Que en tu vida, haya soledad. Que experimentes verdaderamente cómo esta casa se vacía. Cómo el Espíritu la limpia. Cómo Él comienza a ordenarla, porque quizás algunas cosas sí son puras de Dios y Él las pone en su lugar. Pero el mismo que vacía es el que completa. Y el que completa es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, hablando por boca de otro, a través de un Pablo, a través de un Silas, llegándose a tu vida para golpear la puerta y decir, vengo a completar la fe. Vengo a darte esta instrucción. Vengo a traerte este consejo de parte del Señor. No lo rechaces. No lo tomes como de hombre. Recíbelo como del Señor. Y Dios completa. Es entonces que nuestro modo de vivir comienza a progresar. El modo de vivir que agrada a Dios progresa más y más. En segundo lugar, porque este mismo modo de progresar es un modo en donde nos metemos absolutamente en este segundo punto que Pablo lo ataca inmediatamente. Número 2, la voluntad de Dios, nuestra santificación. 1 Tesalonicenses, verso 4, del 3 al 8 dice: la voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Qué acción dice? Que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Y es Pablo, que no pierde tiempo, inmediatamente, cortito y al pie, va al punto, al hueso, como decimos acá en criollo. Inmediatamente Pablo lo que te está diciendo es de alguna manera definir o describir el proceso de santificación, y utiliza esta acción que yo les remarqué: apartar. Santificación es justamente esto, es un apartarse, es un alejarme, porque la santificación justamente es llevar adelante la acción de apartarse, de alejarse, de perder aquello que antes era parte de mi vida. La santificación es la acción en la que yo me alejo de lo que antes era mi vida. No sé si te pasó, tuviste la experiencia o el sentir de que te tuviste que alejar de muchas personas. Y a veces esa sensación nos deja un poco extraño acá en el corazón, como esa sensación de cuántas cosas quedé, pero no puedo volver a hacer lo que antes hacía. Es que nosotros no nos hemos alejado de esas personas. Nos hemos alejado del yo. Nos hemos alejado de nosotros mismos. Mi viejo Julián quedó allá.
Él me sacó, Él me rescató. Mi vida fue extraída. El vaso se pudo trasladar, el vaso no está más presente allá, pero mi antiguo Julián quedó allá. ¿En cuántas ocasiones Pablo lo dice? Yo antes. ¿Hay un yo de antes? Sí. Pero ahora, lo que vivo en la carne, le dijo Pablo a los Gálatas, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, todo lo que yo vivo y experimento ahora tiene que ver con lo que entró acá dentro mío. Ahora, este llamado de alejarme, de apartarme, esta voluntad que se nos revela a nosotros, la voluntad de la santificación, no es impulsada ni tampoco pretendida por ningún hombre, sino que es Dios mismo el que anhela esta vida en nosotros. Esto no es un mandamiento de hombres, la santificación. ¿Por qué? Porque para eso nos dio su Espíritu. Dice, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Porque recibir al Espíritu Santo no es la llegada de algo que se agrega a nuestra vida, sino de alguien que viene a completar en nosotros la obra de salvación que Dios ya ha comenzado. Eso es recibir al Espíritu Santo. No es recibir algo que se añade, no es recibir un adorno. No. Recibir al Espíritu de Dios es recibir el gobierno, es recibir la persona encargada de completar la salvación en mí. ¿Cómo creen ustedes que la obra que Dios comenzó en tu corazón va a ser completada? ¿Se pusieron a pensar cómo Dios lo hace? ¿Cómo se lleva a cabo? Filipenses 1:6. El Dios que ha comenzado en nosotros la buena obra será fiel en completarla. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, es fácil. Esto es posible por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo. Porque por nosotros mismos la perfección solo es una ilusión, termina siendo una utopía. ¿O no te frustraste en algún momento de tu vida y decir, pero esto no lo cambio más? Porque nace de vos el querer cambiarlo. Pero una cosa es que el Espíritu te llame y te diga, yo te voy a transformar, pero déjame a mí. Déjame a mí vaciarte. No elijas vos lo que vamos a sacar de ahí adentro. No elijas qué vamos a entregar primero. Déjame a mí completarte. Ahora, yo quiero que pongamos estos versos que leímos de Pablo hablando sobre la santificación como la misma voluntad de Dios, como el querer de Dios. Pongamos en contexto estas palabras de Pablo, porque inmediatamente habla, apártense de la inmoralidad sexual. Pablo fue al punto necesario que los tesalonicenses necesitaban escuchar. Y ahora lo vamos a poner en el contexto adecuado, porque Pablo de ninguna manera está escribiendo una lista de reglas morales. Dios está llamando a los tesalonicenses, que era una iglesia, recuerden, recién convertida, a vivir de una manera completamente distinta a la cultura en la que ellos se habían criado. Es decir, que el llamado de Dios era un llamado completamente desconocido para ellos. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, todos habían vivido la manera de vivir que ellos habían aprendido. Por lo tanto, el llamado de Dios era un llamado a vivir una vida ajena, desconocida para ellos. Tesalónica, y nosotros lo hemos hablado en otra ocasión, una ciudad rica, una ciudad cosmopolita, es decir, con mucha mezcla de religiones, mezclas culturales, había de todo y profundamente pagana. Y acá es donde en Tesalónica y en toda la región de Grecia, la inmoralidad sexual no solo era tolerada, sino que la inmoralidad sexual era parte de la vida cotidiana de ellos. Era normal. Generalmente eran monógamos, pero la sociedad consideraba perfectamente aceptable que un hombre tenga concubinas, además de su esposa.
que tenga concubinas y que se acueste con prostitutas. Puede ser prostitutas de bajo presupuesto o prostitutas de la élite que estaban dentro de los templos que rendían culto a los dioses. De hecho, un antiguo dicho griego resumía esta mentalidad que Pablo de alguna manera confronta. Miren, este es un antiguo dicho griego, dice: tenemos prostitutas para el placer, concubinas para el cuidado diario del cuerpo y esposas para tener hijos legítimos y cuidar de la casa. Esa es la mentalidad del griego. Concubinas, prostitutas y la mujer en la casa. Que críe los hijos, que cocine, que lave la ropa. En ese contexto, la fidelidad matrimonial no era el ideal. No se buscaba la fidelidad matrimonial si esto era normal. La moral se medía por el honor y los derechos del hombre, no por la santidad delante de Dios. Si yo no caía en adulterio, no era porque a ver qué dice Dios, o se va a enojar el otro Dios. No, era porque si caigo en adulterio, ¿qué va a decir el esposo de fulana? Por ese honor nos engañaban. Por eso tenían prostitutas o concubinas. Por eso cuando Pablo declara, la voluntad de Dios es vuestra santificación, sus palabras, imagínense, debieron sonar profundamente revolucionarias en una cultura que la inmoralidad sexual era la moneda corriente. Dios no estaba llamando a los tesalonicenses a adoptar una nueva regla moral, una nueva religión, sino a vivir una vida completamente nueva y diferente. Para un tesalonicense recién convertido, ¿qué significaba esto? Abandonar un estilo de vida que toda la sociedad consideraba normal. Entonces, el evangelio llegaba a ellos no solo para cambiar sus creencias, no solo para cambiar un Dios, transformaba su manera de entender el cuerpo. El evangelio llegaba para transformar la manera de entender la sexualidad, la manera de entender el matrimonio, la manera de entender el trabajo, la manera de entender las relaciones entre hermanos, entre vecinos, entre patrón, todo. Mis hermanos, iglesia preciosa, el evangelio toca todo. Todo. Esa pequeña pizca de levadura que llega a nosotros, lo transforma y lo leuda, todo. Por eso la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque ¿de qué me aparto? Me aparto de todo. Soy rescatado de una vieja y vana manera de pensar y de vivir para ser trasladado a una manera de pensar completamente distinta, diferente, que pertenece a otra vida. Entonces, la pregunta, quizás la pregunta incorrecta sería pensar o hacernos si Tesalónica estaba rodeada de una cultura caída. La pregunta correcta es si nosotros realmente estamos caídos. No, porque vos, pastor, no sabés en el ambiente en que yo estoy. La pregunta no es si el ambiente en el que está caído, la pregunta es si tú estás caído. La pregunta no es a dónde voy. He escuchado muchos testimonios de misioneros que viajan a otros lugares, a otras naciones, con otra cultura en donde acostarte con una mujer no es pecado. Bueno, porque acá no es pecado. ¿Perdón? ¿Cómo que ahí no es pecado? Y no importa dónde. El problema no es la sociedad, el problema nunca fue la cultura, el problema nunca fueron las costumbres, nunca fueron las tradiciones, el problema somos nosotros. Mire, hermano, yo me he cansado de escuchar mensajes y predicaciones que dan todas las estadísticas del mundo entero. No, porque tanto pasa esto, el tanto porcentaje de tantos cristianos hacen esto. Pará. Estudiamos tan a fondo la cultura que nos olvidamos de mirar hacia adentro y de ver si nosotros estamos caídos o no estamos caídos de la gloria de Dios. Hacia aquí tenemos que mirar. ¿Cómo está nuestro corazón? Vuelvo a la introducción. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué arde dentro de tu corazón? Ya mismo, ¿qué arde ahí en tu corazón? Piénsalo. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué es lo que anhelas fervientemente cada día que te levantas? ¿Qué es lo que no te deja dormir?
Esas son preguntas sanas que traen a nosotros respuestas contundentes, claras, que no nos dejan titubear. Respuestas que de alguna manera denuncian el estado de nuestro corazón. Amada iglesia, la santificación no consiste simplemente en dejar ciertos pecados, sino que consiste en aprender a vivir conforme al carácter de Dios en una cultura que ha normalizado lo contrario. Esta es la fe que se completa. Cuando yo acá adentro y vos, cuando todos nosotros estamos experimentando cómo aquí dentro yo voy aprendiendo a vivir conforme al carácter de Dios. Hoy le contaba a Vicky esta experiencia que tuve, se lo contaba hoy más temprano en el inicio, que estuve en una tienda con una persona y yo le dije a Vicky, aprendí algo hoy. Es la primera vez que me pasa, siempre lo supe acá, pero nunca lo supe aquí. Y lo que supe aquí en el corazón es la experiencia de vivirlo y de sentirlo, de cómo pude amar tanto a esta persona, aborreciendo tanto su pecado. Que no te lleva a poner caras, no, yo mejor en ese tema no me meto. Ese era yo. La pateamos al córner, ¿o no? En un mes tan futbolero. Pateamos al córner, no importa si me haces esa pregunta, y bueno, Dios conoce. No, que Dios conoce, sí, Dios conoce, y decirlo que Dios conoce. Predica el Evangelio, a tiempo, afuera de tiempo, anúncialo. No te avergüences de él, no lo niegues delante de los hombres, porque si lo niegas delante de los hombres, él te negará algún día, allí arriba en los cielos. Eso era real para Tesalónica, este contexto. Y sigue siendo profundamente actual y real para nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio no cambia solo el destino del creyente, sino que transforma su manera de amar, de usar su cuerpo, de relacionarse con los demás y de vivir cada aspecto de su existencia. Eso es el Evangelio. No cambia solo nuestro punto eterno, sino que altera en nosotros absolutamente todo. Entonces, ¿qué es la santificación? La santificación, cuando yo pensaba hoy, ¿no? Nos encontramos frente a una palabra tan trillada entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, tan usada, tan en común dentro del ámbito cristiano. Y cuando una palabra se vuelve tan normal o común, suele ocurrir algo que es muy peligroso, y es que todos creemos saber lo que significa. Cuando nos encontramos frente a palabras como esta, yo ya sé, y cada uno tiene su propia interpretación de lo que es la santificación, pero terminamos dándole definiciones o interpretaciones diferentes. Por eso, me gustaría marcar qué no es la santificación. La santificación no consiste simplemente en convertirnos en mejores personas. A veces aparece una canción cuando estoy ahí y aparece una canción que dice que Dios nos ayuda a mejorar. Y yo la paso. No me gusta esa canción. Porque Dios no quiere mejorarme. Digo, pero nosotros tenemos ese concepto de santificación, que Dios me va a hacer mejor persona. Tampoco es el resultado de más disciplina. No, hay que disciplinarse más, hay que esforzarse más, hay que renunciar más, hay que tener más actividades cristianas para ir santificando. No, vamos a agregar un día de oración para santificarnos más. No es por ahí. Ojalá fuese eso. ¿Saben toda la gente santificada que tendríamos? Yo antes tenía culto todos los días, ¿o no? De agradecimiento, de oración, de petición, de no sé qué. Yo todos los días. Pecador bárbaro. Tampoco consiste en dejar ciertos pecados, tampoco significa con más compromiso. Hoy parece que se busca el compromiso, no, porque la gente se tiene que comprometer. Y sí, lo compromete a la fuerza, pero en realidad hay algo que nunca va a terminar experimentando, y es la verdadera santificación.
Y aunque todas estas cosas que yo menciono pueden aparecer como el fruto de una vida transformada, aún así esto no es santificación. Pero la Biblia sí enseña que la santificación es un proceso. Por eso Pablo habla del progreso en nuestra manera de vivir que agrada a Dios. También Pablo lo dice en Romanos 8, que Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo. ¿Recuerdan? No lo busquen, solo lo paso rápido. Romanos 8, 29 dice que Dios nos predestinó para que fuésemos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Simplemente porque Dios nos conforma para que lo que nosotros expresemos sea la vida de Cristo. Para que lo que nosotros expresemos sea su vida, su naturaleza. Y hasta acá estamos todos de acuerdo. La salvación es progresiva. No trata de parecernos a Él, sino de ser conformados a Él. No trata de que yo me parezca a Jesús, ¿no? Como a veces decimos, bueno, ¿y qué haría Jesús en este momento? Déjalo que lo haga a través tuyo. No lo hagas vos. Y ese es el gran problema, la gran división que tenemos entre los muchos cristianos. Por nuestras fuerzas queremos ser como Cristo. Por nuestras fuerzas queremos mejorar la vida. Por nuestra fuerza queremos autosantificarnos. Como queremos nosotros, por nuestra fuerza santificarnos, ¿qué hacemos? Nos comprometemos más, hacemos más oraciones de renuncia. ¿Vieron que para cierto sector del cristianismo existen las oraciones de renuncia? No sé. Oración de renuncia, oración de compromiso, oración del nuevo pacto, y le metemos esto, y ahora ¿qué hacemos? No, y ahora bueno, ahora ¿qué más podemos hacer? No sé, culto de oración, vamos al culto de oración, ¿qué más? Aquello. Y las personas no experimentan la salvación acá adentro. Están buscando la santificación por mano propia, pero no dejan que Dios meta la mano. Entonces, acá aparece esta pregunta, y a mí siempre me gusta hacerme esta pregunta. La pregunta tiene que ver con el cómo. ¿Cómo es que ocurre esta santificación? Y creo que todos nosotros podemos llegar a comprender cuál es el resultado, pero en lo personal siempre me costó entender el proceso, el cómo Dios hace que esto sea real en nuestra vida. Y vuelvo al principio, la santificación es la separación. ¿La separación de qué? ¿Separados para quién? Y creo que la respuesta comienza entendiendo nuestra condición inicial como caída, nuestra condición caída. ¿Cómo estoy yo? Mirar hacia adentro, encontrar en mí aquello que no es Cristo en mí. Lo dije hace un ratito. Muchos hacemos énfasis en cómo está el mundo. La pregunta es, ¿cómo estás vos? Austin Spark, un autor, lo dice y lo resume de esta manera. Dice, con la caída se produjo un enredo increíble con otra naturaleza y con otro orden. Lo que significa es que no solo nosotros hemos caído de algo, sino que nosotros hemos caído en algo. No solo es que fuimos expulsados, apartados de la gloria de Dios, sino que no solo pensar de dónde salí, sino dónde caí. Y Austin Spark lo menciona de esta manera que me parece justa y me pareció súper apropiada, y lo resume, lo explica bien. Él dice, no solo caímos, sino que cuando caímos nos enredamos, nos manchamos, nos mezclamos con otra naturaleza. Y de esto trata la santificación. De que nosotros no solo seamos rescatados, sino que ahora seamos purificados, y que de nosotros salga todo aquello que la vieja naturaleza impregnó en nuestros corazones. Caímos de la gloria de Dios, de la comunión con Él, caímos del propósito para el cual fuimos creados. Por eso es que toda la vida estamos batallando y limpiándonos de nuestros propios propósitos, limpiándonos de nuestras propias voluntades, limpiándonos de nuestros propios deseos, nuestros propios antojos. ¿O no te pasa que en algún momento vas a hacer algo y decís, ay no, Dios no me llamó a esto? Eso es la obra de la santificación. Ahí está, en ese punto es que nosotros entendemos por experiencia cómo actúa la santificación acá adentro.
Cuando yo me doy cuenta que la voluntad que estoy siguiendo no es la voluntad de Dios. Cuando me doy cuenta de que el propósito o mis búsquedas, mis objetivos para el año, para el mes, son objetivos súper vanos, que no tienen nada que ver, que no tienen sentido. ¿Qué gano haciendo esto? Cuando esa pregunta amanece en el corazón y te encuentras frente a una actividad llena de vanidad, frente a una actividad que nada tiene que ver con lo que Dios te llamó a hacer y que es más beneficioso que hagas otra cosa que el Señor te pide para ese día, es entonces que vos y yo estamos experimentando la santificación. Dios me está apartando, Dios me está sacando, Dios me está limpiando de todo esto. El problema del hombre nunca fueron solamente sus acciones, sino su naturaleza. Jesús lo dijo de una manera explícita. Dijo, el árbol malo que da frutos malos. El buen árbol da frutos buenos. Y nosotros, cuando queremos autosantificarnos, ¿qué hacemos? Nosotros queremos arrancar de nosotros los frutos malos. Y creo que esta imagen nos puede ayudar. Porque acá vamos a encontrar al menos lo que yo sentí en mi corazón que nosotros como iglesia necesitamos entender en esta noche. La santificación no es encontrar en mí el fruto malo, identificarlo. ¿Es bueno identificarlo? Por supuesto que sí. Y creo que eso también es una obra del Espíritu Santo. Ahora, detente. Porque si encontramos en nosotros algún fruto que es malo, no pretendas arrancarlo. Deja que el Señor ponga el hacha en la raíz. Porque si yo arranco los frutos malos, ¿qué va a pasar mañana? Otra vez. Y parece que vivimos una vida cotidiana cortando los frutos malos, pero Dios comienza transformando el árbol. Él no vino solo a corregir nuestra conducta. Hermanos, santificación no es cambio de conducta en primer lugar. El cambio de conducta es el fruto. Pero no es en sí misma la santificación. Él no vino a corregir nuestra conducta, vino a darnos una vida nueva. Por eso, a través de Ezequiel, cuando él anuncia y profetiza lo que iría a acontecer cuando el Hijo del Hombre venga en carne propia, él dijo, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Qué significa? Voy a cambiar ese corazón. ¿Cómo voy a cambiar la conducta? ¿Enseñándoles una nueva conducta? No, cambiando el corazón. ¿Cómo vamos a cambiar los frutos malos de nosotros? ¿Arrancando los frutos malos? No, sacándote a ti de allí e injertándote en la vid verdadera. En aquel árbol vos producías cualquier otro fruto. Esa es la naturaleza caída. Eso cuando reconocemos de dónde estamos caídos. Pero ahora Él me rescató. Yo estaba muerto, yo estaba perdido, muerto, como dice Pablo en Efesios 2, muerto en mis delitos y en mis pecados. ¿Qué hizo Dios? Me dio vida juntamente con Cristo. Estoy parafraseando Efesios 2. Me dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo es juntamente? Es que yo como rama fui injertado. Me dio vida. ¿Cuándo? Cuando me injertó juntamente con Cristo, Él me dio la vida. Nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó. Es ahí donde experimentamos el poder de la resurrección. Porque es ahora que nosotros comenzamos a experimentar acá adentro que hay otro querer. No, es que yo ya no quiero hacer esto. La rama es la misma, el vaso no cambia. Hermano, esta cara usted la va a ver siempre, lamentablemente. Mira que tengo que decirle, más lindo de lo que soy ahora no puedo ser. Hasta ahí llegué. Esto no cambia. Esto no cambia. Cambia esto. Cambia el fruto que comienzo a dar. Este es el Evangelio. Muerto en delitos y pecados, caído de la naturaleza de Dios,
pero Él me rescató, me levantó en su gracia y me injertó. Antes yo pertenecía al olivo silvestre, pero ahora al olivo verdadero. Fui injertado en Él. Es entonces que en este punto entendemos por qué la santificación es mucho más que un cambio de conducta. Porque Dios no vino a colgar frutos en un árbol muerto, sino que vino a darnos una vida nueva. Porque cuando el árbol cambia, el fruto también cambia. Y yo pido a Dios que nosotros podamos ver esto como familia. Que pongamos toda nuestra atención en esto, que nos concentremos en esto, porque esto es lo que está aconteciendo. Mira el texto que sigue, Efesios capítulo 5, verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La primera palabra que aparece aquí otra vez, ¿cuál es? Para. ¿Cuál es el propósito de ese amor que se entregó por completo? ¿Para qué cosa dice? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué está diciendo? Miren, maridos, así deben comportarse ustedes, y el énfasis no es hablarle en esta noche a los maridos, sino que concentremos nuestra mirada en ese rescate. Así fue, así como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Amó y se entregó a la iglesia. ¿Para qué? Para apartarla, para santificarla. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. En esto consiste la santificación, en un rescate, en un me estoy alejando de aquello. No consiste solo en abandonar ciertos pecados, sino que consiste en que Dios nos limpie y aparte por la obra de su Espíritu de aquello que no es Cristo, para que justamente la vida de Cristo sea la que se manifieste. Y Pablo se lo dice a los colosenses, después de decirle: los que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la derecha de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje? Y llega al punto donde Pablo dice: porque cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, porque Él es una vida que debe manifestarse, no conocerse aquí, sino conocerla aquí, para que se pueda expresar. Llegamos de esta manera nosotros a Tesalonicenses 4, y Pablo declara: la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. No está diciendo para que ustedes se comporten mejor, no. Está diciendo: vivan conforme a la nueva vida que Dios ya ha producido en ustedes. Lo digo de otra manera. Ser santificado significa ahora dar en la talla. Es cumplir con el estándar de la vida que recibí. Y si vos y yo decimos que hemos recibido a Cristo, pues entonces siempre recordemos que la voluntad de Dios es que sigamos siendo apartados, que sigamos experimentando la purificación. No, pero si ahora yo ya estoy en Cristo, pastor, ya está, ya soy perfecto. Y entonces explícame Juan 15. Porque yo, si somos tan perfectos como algunos dicen por allí, que yo sepa, el árbol perfecto no se lo poda. Sin embargo, en Cristo experimentamos santificación.
En Cristo seguimos experimentando el alejamiento de lo que antes éramos mediante la limpieza, mediante la poda. Y Jesús cierra esa parábola diciendo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Limpiados por la palabra, purificados por la palabra del Señor. ¿Qué es la santificación? Es aprender a vivir desde esa nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo y dejar atrás la antigua manera de vivir que el mundo considera normal. Tercer y último punto, y ya quiero cerrar. Un amor distinguido. Todo esto engloba la idea de lo que queremos remarcar en esta noche. Este mensaje, una vida que agrada a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4, verso 9 al 12, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más, a procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que, por su modo de vivir, diga conmigo, mi modo de vivir, por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. En estos versos, después de que Pablo se encargue de señalar a la santificación como el deseo intenso de Dios para con nosotros y de marcar la purificación y el alejamiento de aquella vida corrupta que el mundo tiene, Pablo da la sensación de que cambia de tema al hablar del amor fraternal. Pero permítanme decirles algo. Veo cómo el apóstol sigue construyendo una línea muy prolija. En primer lugar, se enfoca en la santificación como un proceso interno, como algo personal, como cada uno de nosotros lo experimentamos acá, como yo me aparto, como yo voy experimentando la purificación de la palabra aquí dentro. El primer enfoque que hace Pablo de la santificación es cómo la vivo yo. Ahora, en estos versos yo lo que veo es cómo encara la santificación desde una perspectiva diferente. ¿Cómo? Sí, ¿cómo se ve la santificación en tu vida desde la perspectiva de otros? Porque Pablo dice, en tu experiencia personal y privada experimentarás la santificación en cómo te sientes aquí apartado de todo lo que eras antes. Pero ¿saben qué? Esta santificación se hace evidente y los demás la comienzan a ver en tu vida. Sí, Pablo, ¿cómo? ¿Cómo que no? Siguiente placa. Estas cosas menciona Pablo. El proceso de santificación en una persona se vuelve visible ¿cuándo? Cuando nos amamos cada vez más. Cuando vivimos tranquilos, porque Pablo habla acerca, vivan tranquilos. Ay, que no sé qué vamos a hacer. Ay, Dios mío, ay, Papito Santo. Para. Hay evidencias de la santificación, hay un testeo, y Pablo lo está mencionando, amándonos cada vez más, viviendo en tranquilidad. ¿Qué significa? El proceso de santificación se vuelve visible cuando nos ocupamos de lo propio, cuando trabajamos con las propias manos, cuando damos un buen testimonio con los de afuera. ¿Qué dice la gente que te rodea? No, pastor, a mí no me importa lo que la gente piensa, que te importe. Porque lo que la gente dice de ti tiene mucho que ver con lo que Dios está haciendo en ti. No, pero que dice mentira. Tranquilo que para eso ya estás cubierto, porque mucha gente va a mentir. Hablarán mal. Pero Jesús dijo, bienaventurado eres. Cuando damos un buen testimonio con los de afuera. Y por último, cuando vivimos con responsabilidad. ¿Qué significa?
trabajar con diligencia para no ser carga innecesaria para otros, o vivir con una mentalidad subsidiada. Viene esa mentalidad que siempre está pensando, a mí me tienen que dar, me tienen que ayudar. Evidencias de la santificación. Desde una perspectiva ajena. Desde la visión que tiene la persona que está en la vereda de enfrente en tu casa. Esta persona ama, vive tranquila, anda como un loquito por lo que está pasando, trabaja, es vago, tiene buen testimonio. ¿Qué dice la gente? Vive responsablemente. Y leemos esta última placa y quiero cerrar. La santidad nunca fue diseñada para esconderse en el corazón. Fue diseñada para hacerse visible en la manera en que vivimos. Cuando Cristo gobierna el interior del hombre, tarde o temprano esa vida termina manifestándose en su familia, en su trabajo, en sus relaciones y aún delante de aquellos que no conocen a Dios. ¿Cómo sucede esto? Es que así. La santificación fue diseñada para hacerse visible en la manera en la que nosotros vivimos. ¿Y cómo vives? ¿Cómo vives? Vamos a orar en esta noche. Ponete de pie. Y quiero que por un segundo nos tomate unos segundos ahí en tu lugar. Y quiero que pensemos cuál es nuestra manera de vivir. No pienses en la persona de al lado, no pienses no, yo conozco a uno que... No. Enfócate en mirar hacia adentro. El amor en tu interior abunda hacia tus hermanos cada vez más y más. Vives en completa tranquilidad. ¿Te estás ocupando de las cosas que Dios te confió? ¿O vives de manera irresponsable frente a lo que Dios te ha confiado? ¿Trabajas con tus propias manos? ¿Tienes buen testimonio con los de afuera? ¿Estás viviendo con la responsabilidad que un hijo de Dios debe vivir sin ser una carga innecesaria para otros? Sin tener esa mentalidad de subsidio. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Has transformado la vida de los tesalonicenses, pero tu obra a través de las Escrituras hoy vemos que seguía completándose. Y después de leer, de escudriñar tu palabra, es nuestra oración junto a la iglesia en Bragado. Padre, completa tu obra en nosotros. Hoy levantamos nuestras manos pidiéndote, por favor, completa tu obra en nosotros. Haz que tu obra sea perfecta en nuestros corazones. Haz que esa fe se perfeccione. Amamos todo lo que estás haciendo en medio de nosotros, en medio de cada familia, los procesos, las situaciones, las circunstancias que hoy nos están rodeando. Pero también gracias por cada una de las oportunidades que tenemos para experimentar tu gracia, para experimentar tu poder, para experimentar la fuerza de la fe vencedora que habita en nosotros. Porque esa fe es la que vence al mundo. Esa fe es la que vence y avanza contra viento y marea. Es esa fe la que se mantiene erguida, firme, sostenida en medio de una cultura que está depravada, que está torcida. Es esa fe la que nos mantiene firme, estables, robustos, con la fuerza necesaria para resistir todos los embates que vivimos en la sociedad. Espíritu Santo, no dejes de traer luz a nuestras vidas. No dejes de traer la iluminación justa y necesaria para identificar lo que estás haciendo en nosotros y ser colaboradores de tu obra en nosotros y no un estorbo de esa purificación. Gracias. Que estas palabras
sigan trabajando en nuestros corazones. La necesitamos. La necesitamos de manera viva en el corazón. Sé que esto entró por el oído, Señor. Nuestra mente está razonando este mensaje, pero ruego que por medio de la obra de tu Espíritu Santo baje el corazón y que se vuelva vida, realidad, se haga carne en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén.